Bien, hermanos, por unos minutos vamos a seguir estudiando acerca del llamamiento eficaz, guiándonos en la confesión de fe, si la tiene allí en físico o en el celular. Le agradezco si se puede ubicar en el capítulo 10, el último párrafo. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a terminar o a concluir estas reflexiones y meditaciones en torno al llamamiento eficaz. Vaya ubicando la página 20, el párrafo número 4. Así vamos a concluir entonces el llamamiento eficaz. Vimos en un principio su definición en el primer párrafo, que es como, o sea, quiere decir qué es lo que Dios hace cuando llama a una persona para salvación, para darle vida, que siempre Dios usa dos medios para llamar a las personas eficazmente, los cuales son la palabra, o sea, la Biblia, y el obrar del Espíritu Santo. Y pensando en esto, hermanos, nosotros deberíamos estar muy agradecidos con el Señor, admirados, si nosotros hemos sido objetos de esa maravillosa gracia, de esa maravillosa misericordia, ¿cierto? Porque es que acá estamos hablando no de doctrinas frías o distantes, sino que si esto es real, hermano, en nuestra vida, podemos estar profundamente agradecidos con el Señor de que todo esto, estas bendiciones, estas maravillas se han hecho realidad en nosotros. Y nunca olvide esto, nunca nos sintamos mejor que nadie, nunca nos sintamos superiores a nadie, ni siquiera de los no creyentes, porque recordemos esto, lo que nos distingue o lo que nos diferencia a los creyentes de los que no lo son es la gracia de Dios. Eso es lo único, porque a partir de allí es donde cambia todas las cosas, pero el origen está en la gracia, no en nosotros. Recordemos lo que dice Pablo en Efesios, nosotros antes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Entonces es la gracia de Dios lo que lo cambia todo y lo que hace una persona que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. La semana pasada, el miércoles pasada, vimos una verdad muy esperanzadora y fue considerar dos excepciones particulares, puntuales, de casos en los que Dios salva sin el instrumento de la palabra, en base a su predestinación, a su elección soberana, a su misericordia. ¿Y cuáles son esos casos específicos? Los infantes que mueren siendo niños y aquellas personas que tienen alguna incapacidad para recibir el Evangelio en sus mentes y en sus corazones. Pero el párrafo que vamos a ver brevemente esta noche, ya no, y esto es importante, ya no estamos hablando de esas excepciones, sino que volvemos a la regla, a lo que es común, a lo que Dios estableció. ¿Y esto qué es? Que nadie puede ser salvo sin la predicación del Evangelio. Nadie puede ser salvo sin Cristo, nadie puede ser salvo sin la fe, nadie puede ser salvo sin arrepentimiento. Así que vamos a leer el párrafo, lo voy a leer y vamos a ver algunos versículos puntuales de este tema. Dice el párrafo 4, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen.
Bien, hermanos, miren que acá estamos hablando de declaraciones absolutas, ¿cierto? Porque es que la palabra, no, la Biblia no es relativa. Vamos a ver por qué acá los hermanos de la confesión hablan en estos términos. Tales personas no pueden ser salvos, casi que afirmándolos. No arbitrariamente, sino porque tiene que ser por el instrumento de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que se nos enseña acá? Acá estamos en el escenario, ya no pensando en el pueblo que ha sido escogido por Dios, sino que acá estamos considerando los que no han sido elegidos por Dios para salvación. Y acá este es los que no son elegidos por el Señor, los divide la confesión en dos grupos, en dos grupos. ¿Cómo así? Primero, aquellos que no son elegidos, pero que tienen la oportunidad de oír la palabra. Y dos, aquellos que no son elegidos y nunca reciben la palabra o el evangelio. Veamos el primer grupo. Quienes oyen, pero no son llamados. Los que oyen, pero no son llamados. Mateo 22, 14. Vayamos allá, por favor. Mateo 22, 14. Son palabras de nuestro Señor. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Iglesia, ¿qué nos enseña acá el Señor Jesús con estas palabras? Nos recuerda algo que es importante. Y es que en el llamamiento eficaz, que es lo que estamos viendo, ocurren o consta, por así decirlo, de dos llamados. Uno le podemos llamar el llamado externo, que es el mero hecho de oír el Evangelio, de oír la palabra, ¿sí? De ser expuestos a la predicación del Evangelio. Un llamado externo. Pero también existe un llamado interno que consiste y que solo lo puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo en el corazón, dando fe, dando arrepentimiento, dando la gracia para poder recibir ese mensaje que se está oyendo, que la persona oye. Y el punto es el siguiente: para que el llamado sea eficaz, ¿qué se requiere? Ambos, tanto el externo como el interno. Se requiere ese llamado interno que solo el Señor puede hacer para obrar el nuevo nacimiento. Pero acá este versículo o este pasaje nos está diciendo, hermanos, que se requiere tanto lo uno como lo otro. O sea, no puede haber un llamamiento interno sin el externo. Nadie puede nacer de nuevo sin la predicación del Evangelio. Y ese es el caso de multitudes que oyen el Evangelio, pero sencillamente se rehúsan a arrepentirse y a venir a Cristo, lo que veíamos el domingo anterior. No quisieron arrepentirse. Entonces ya no estamos hablando de esas excepciones que vimos en el párrafo anterior, sino de aquellos que no son elegidos por Dios, aquellos que el Señor no ordenó para vida eterna en su soberanía. Y acá el Señor es claro con respecto a este versículo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, no todos los que son llamados externamente lo son también en el corazón. No podemos dar por sentado que porque una persona oye el Evangelio, ya Dios lo llamó en su corazón. Ahora vayamos unos capítulos atrás, Mateo 13, versículo 20 y 21. Ya vimos el primer versículo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 13, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, al recibir la palabra externamente, no es simplemente el mero hecho de oír. O sea, lo que quiero comunicar es que, claro, hay personas que ni siquiera permiten que el evangelio llegue a sus oídos, ni siquiera eso. Hay otros que llega a sus oídos y es más, algunos pueden dar hasta ciertas manifestaciones, entre comillas, externas, de estar recibiendo, de ser receptivos, ¿sí? Pero muy pronto se hará evidente que tal fe no es genuina, porque no echó raíz. Acá estamos hablando de la parábola de ¿qué? Del sembrador, ¿cierto? Y aunque dentro de poco, si Dios quiere, llegaremos allá en el estudio que estamos viendo todos de Mateo. Pero por lo pronto, hermanos, acá se nos está enseñando eso. Una persona puede mostrar aparentemente, externamente, ciertas cosas, pero ante el primer obstáculo que suceda, simplemente dirá, dura es esta palabra. Y ya, hasta ahí llega. No hubo raíz, no tiene raíz. Dura es la vida cristiana, etcétera. Son como el episodio del libro del progreso del peregrino, Juan. Allí, cristiano sale de la ciudad de la destrucción, va a la ciudad celestial. Dos hombres la acompañan, uno de ellos es flexible y ellos caen en el lodo de la desesperación y hasta ahí llega flexible, ¿cierto? Porque él piensa, si este es el inicio del viaje, ¿cómo será el resto? Y simplemente regresa al mundo y hasta ahí llega. Así que a la luz de la escritura es posible oír la palabra sin fruto, hermanos, en la vida de quien la oye. Así que, repito, no demos por sentado que porque una persona oiga es porque necesariamente el Señor le ha escogido o Dios lo ha llamado eficazmente. Incluso, hermanos, algo más. Incluso algunos no se apartan inmediatamente, como el ejemplo que mencioné ahorita del peregrino. Otros incluso se pueden apartar en otra parte del camino, no necesariamente al principio, y terminan apostatando de la fe. Y hay ejemplos en la Biblia de eso. Pablo habla de un tal Demas que lo abandonó por seguir a este mundo, y muchos otros. Anote este texto si desea anotarlo. Hebreos 6, del 4 al 5, es otro texto que nos habla de esta realidad, de personas que terminan, que al principio pueden mostrar cierto interés, pero terminan apartándose. Pero esos que se apartan no tuvieron vida, hermanos. Pudieron gustar de cosas externas de la palabra, pero su abandono de la fe es el reflejo de que nunca fueron llamados eficazmente, nunca fueron llamados internamente. Así que Dios te ayude, Dios me ayude a perseverar hasta el final. Ahorita cantábamos, no mirar atrás como la mujer de Lot que miró atrás. El Señor nos conceda pasar cuando llegue ese día, pasar por el valle de la sombra y de la muerte y ver el rostro de nuestro Salvador. Algo más, hermanos, para ir al segundo y último punto. El Señor dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesús, si no le fuere dado del Padre. Juan 6, 44 es ese texto. Juan 6, 44 y 65 también. ¿Qué afirma acá el Señor, hermanos? Que para que una persona sea llamada eficazmente, se requiere que sea el Padre quien obre para ser salvo. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque si el Padre no obra, nadie puede venir a Cristo. Nadie puede venir a Cristo en fe y en arrepentimiento.
y nadie puede ser salvo sin venir a Cristo. Así que hermano o hermana, si tú has venido a Cristo, piensa en esto. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? A que el Padre te llamó, Dios el Padre te llamó para salvación, a que el Padre te trajo a Cristo. Hermano, tú no viniste a Cristo por ti mismo. Nadie viene a Cristo por sí mismo. Así que se requiere esa obra que solo el Señor puede hacer, hermanos, para que haya un llamamiento eficaz. Muchas personas, multitudes rodearon a Cristo, pero no todas le seguían de corazón. Muchas le seguían, pero cuando oyeron hablar de la cruz, de abnegación, de arrepentimiento, de nacer de nuevo, etcétera, se iban y se alejaban. Y ahí fue cuando el Señor les dice, ¿se acuerdan? Le dice a los discípulos, ¿qué harán ustedes? ¿Se van a ir también? Pero su pueblo no se puede ir, hermano, porque Él tiene palabras de vida eterna, dice las Escrituras. Veamos el segundo grupo de personas, quienes no oyen nunca el instrumento de la palabra. Quienes no oyen nunca el instrumento de la palabra. Vayamos a Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Es un versículo muy conocido, hermanos. Algunos lo saben de memoria. Esta es la declaración del Espíritu Santo en este texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahorita acabamos de ver, los que no son llamados por el Padre, eficazmente no pueden ser salvos. Y miren lo que dice la confesión. Mucho menos pueden ser salvos los que nunca reciben el Evangelio de manera externa. Tampoco pueden ser salvos los que nunca son expuestos al instrumento de la palabra. Es probable que ustedes hayan hecho esta pregunta, todos nos la hemos hecho, me incluyo, te la han hecho a ti. ¿Y qué de aquellos que nunca oyen el Evangelio y mueren? ¿Serán condenados? ¿Qué de aquellos habitantes que viven por allá en la India, en naciones paganas, en China, etcétera, etcétera, que profesan toda clase de religiones? ¿Qué de aquellos indígenas, cierto?, que viven toda su vida en la ignorancia en cuanto a la fe que da vida? La respuesta, mis hermanos, con la palabra de Dios es que serán condenados, no pueden ser salvos. Y no es mi respuesta, es la respuesta de Dios en su palabra. Ahora, tú te puedes preguntar, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Es esto justo? Bueno, hermanos, esto es justo. Primero, porque aquellas personas, el caso es de aquellas personas, son igualmente culpables, como todos, y merecen la condenación, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Ellos serán juzgados en base a sus obras. Es más, el apóstol Pablo dice en Romanos, eres inexcusable tú, oh hombre, quien quiera que seas tú. Romanos 2, 1. Y más atrás, en el capítulo 1, dice que incluso ellos no tienen excusa porque la creación da testimonio del Señor. Las cosas eternas de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Entonces, quien quiera que sea, dice Pablo, donde quiera que estén, eres inexcusable. Eso por un lado. Pero además de su culpabilidad, segunda razón, es que no pueden ser salvos porque no hay otro camino de salvación aparte de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el texto que leímos ahorita lo dice. Debajo del cielo no hay otro nombre dado por Dios a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese debajo del cielo incluye
El norte, el sur, el oriente, el occidente, todo el planeta, hermanos. Por eso dice, en ningún otro hay salvación. Nadie en absoluto puede ser salvo sin o fuera de Cristo Jesús. Puede parecer duro, quizás, pero es la verdad, iglesia, hermanos. Estas personas, quizás o quizás no, a la luz de lo que vimos el domingo pasado, estas personas podrán tener un castigo menor porque nunca oyeron el Evangelio. Pero están bajo condenación. No pueden tener vida eterna porque la vida eterna, ¿qué es? Dice Juan, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso dicen los hermanos de la confesión, no pueden ser salvos, así sus vidas externas sean morales, así profesen la religión que profesen. Hermanos, esa es la realidad. Sin embargo, concluyo con lo siguiente. La fe viene por el oír la palabra y Dios es soberano en la salvación. Nuestra convicción es que ninguno de los suyos se va a perder. Ninguno de sus ovejas se perderá. Y sin embargo, ¿sabe algo? En ese caso, de esos escenarios de personas que viven en lugares así, ¿saben algo? Dios le llevará el evangelio a aquel por el cual Cristo murió. Así ha pasado y así sigue pasando. Allá donde hay un elegido, allá llegará el evangelio, así sea el lugar más remoto de la tierra. Y ejemplo de eso es que la iglesia es universal. Hermanos, ¿qué dice Apocalipsis? Que allí adoran gentes de toda tribu, lengua y nación. Apocalipsis 7:9. Así que ya también de una manera práctica, hermanos, la soberanía de Dios, su elección, su plan, su propósito, de ninguna manera excusa a la iglesia de su responsabilidad de anunciar el evangelio. Así que, aunque nosotros no sabemos quiénes son, precisamente eso es lo que hace que el Señor haya dicho, id y haced discípulos de todas las naciones. Así que considerémoslo también un privilegio cada vez que podamos compartir de esas buenas nuevas de salvación. Es un privilegio participar de los como instrumentos de los planes soberanos de Dios. Y piensa en tu propio caso. Si tú estás hoy en Cristo, si estamos hoy en Cristo, recuerda en tu vida ya personal cómo Dios te llamó a ti, cómo Dios te llamó. Pudo haber sido porque alguien te predicó, te evangelizó. Pudo haber sido porque tú tomaste la Biblia directamente y leíste algún pasaje de la Biblia. Pudiste haber escuchado una predicación en internet. Una providencia te pudo haber llevado a la palabra. Pero todo eso, ¿a dónde se puede rastrear? A que el instrumento siempre es el mismo, siempre. Ya sea que lo leamos o lo oigamos, pero el instrumento siempre, siempre es y ha sido y será la palabra de Dios. Amén, hermanos, que esto nos ayude a cobrar aliento y fuerza, hermanos, y que nos lleve a adorar y agradecer al Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, por este tiempo que nos has dado, Señor, como iglesia local. Gracias, Señor, por oír los ruegos, nuestras súplicas, por poder alabarte, cantar a tu nombre, Señor. Y gracias también por la meditación que en tu providencia nos has llevado esta noche a considerar, oh Dios. Gracias, Señor, porque acá estamos hablando de tu plan soberano, de misterios, de cosas que no podemos entender en plenitud, pero que en verdad
tú has revelado en tu palabra para que atesoremos, para que escudriñemos. Señor, que estas verdades que son absolutas de la palabra, de las Escrituras, nos lleven a adorarte, nos constriñan, nos causen asombro, nos lleven a tener gratitud y también, Señor, nos concedas ver la responsabilidad y el privilegio de poder compartir este evangelio, así como alguna vez alguien lo compartió con nosotros. Te alabamos, te damos gracias y descansamos en que siempre, siempre tu reino está avanzando en este mundo, Señor, aunque nosotros muchas veces no lo veamos así, no lo percibamos, no lo notemos. El evangelio y tu reino está avanzando en este mundo y pronto tú llamarás al último de tu pueblo, al último de tus escogidos, y así se completará ese número que ya está definido y vendrá nuestro Señor y podremos estar junto a Él. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, el Señor les